invitarles a que contemplemos las Escrituras. La temática que me toca agotar como última en esta mañana es evaluando y midiendo la salud de la iglesia y del ministerio que se nos ha confiado. Y el texto bíblico que quiero usar de base se encuentra en Efesios capítulo 3, verso 14, verso 21. Dice: por esta causa doblo mis rodillas. Efesios 3, 14, 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, con el propósito de que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y con el fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y anchura, longitud, profundidad y altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. La idea es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, y que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todos los siglos y las edades. Amén. La realidad de este texto bíblico y de la temática que nos ocupa nos lleva a evaluar y a comprender la importancia de aprender a medir y evaluar, sobre todo al pasar el tiempo, cuál es la salud y la condición en que se encuentra aquello que Dios nos ha confiado, como asignación, como ministerio, pero también dentro de lo que se llama la gestión individual de lo que tiene que ver con la vida del Espíritu. La mayoría de nosotros tenemos que entender que hay una gestión corporativa y hay una gestión individual administrativa. Yo tengo una responsabilidad de saber cómo manejo los recursos que se me han otorgado en el contexto corporativo. Nada de lo que nosotros tenemos, si no somos dueños, si no administradores, nada es para nuestro uso propio, sino para edificación del propósito que tiene aquel que nos otorgó el recurso. Por eso, toda la gracia, los dones, talentos, recursos, habilidades, experiencia, cuota de madurez y sabiduría, no es para uso exclusivo y solo consumo personal. Es para edificación del propósito en el aspecto en que Dios quiera manifestarlo. Entonces tengo una responsabilidad administrativa en el contexto personal y tengo una responsabilidad administrativa en el contexto corporativo. Entonces esa realidad me lleva a evaluar y medir, sobre todo al pasar el tiempo, y a hacerme algunas preguntas intencionales. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha otorgado? ¿Cómo estoy administrando los recursos que han sido confiados a mi vida? ¿Qué es lo que gobierna mi existencia? ¿Lo eterno, lo doméstico o lo eventual? ¿Cuáles son aquellos aspectos que puedo tener como factores de medición para poder conocer la efectividad de la tarea y del ministerio que estoy desarrollando? Día a día nos damos cuenta, y estadísticas hablan por sí solas, como el síndrome de la depresión ministerial y el agotamiento pastoral y en el liderazgo está sacando cada día más personas del ministerio. Pareciera que lo que Dios diseñó para que fuera un deleite se ha convertido en una carga pesada, y la culpa no fue de Dios.
pareciera que lo que Dios diseñó para que fuera de refrigerio, a muchos se le ha convertido en una especie de condición que ha traído frustración. Así que el punto acá es que debe de haber una correcta evaluación y medición de lo que desarrollamos, de lo que tenemos, el cómo lo estamos haciendo. Y voy a poner un ejemplo muy ilustrativo. Y este ejemplo se refiere a la salud de un niño. ¿Cuántos son padres de los que estamos acá? Vamos a ver. Si usted tiene un niño, todo el que tiene un hijo, lo que procura, si lo ama, es poder proveer los necesarios nutrientes para que crezca saludable. De hecho, hay 3 definiciones para la palabra padre. Una es proveedor, protector y nutridor o sustentador. Lo demás es un irresponsable que engendró. Pero un padre tiene que cumplir con estos principios. Estos principios operan en la paternidad natural y operan en la paternidad espiritual, porque yo soy de los que creo que no se puede vivir en orfandad en esta vida. Creo en la paternidad espiritual. No soy papista. No hago un sobreénfasis para que nadie me esté besando las manos y los pies ni idolatrando. Creo que hay extremos. Uno de los extremos es el exceso, que revela una necesidad de manipulación y control. Cuando usted las 24 horas nada más habla de que usted es padre y el otro es hijo suyo. Y el otro extremo es el de la orfandad, cuando usted no quiere rendirle cuentas a nadie en su vida. ¿Verdad? Yo tengo un padre en la fe. Él continuamente tiene una contabilidad, una rendición de cuentas de mi accionar. Porque en la vida, sobre todo alto, tiene que haber uno más alto. Lo contrario sería vivir un evangelio de nómadas, sería vivir un evangelio, digamos que de un estado de anarquía. Y por eso tenemos tantos francotiradores hoy día en el evangelio, atrincherados en cuevas, disparándole a todos los que están en el camino, porque no les rinden cuenta a nadie. Y nadie les puede llamar la atención en contexto de corrección. No fui yo que escribí en la Escritura que el padre al que ama disciplina y corrige a aquel que asume por hijo. Lo que no se llama bastardo. Así que el tema es que cuando uno tiene un hijo, uno tiene que medir, o hijos, de continuo, cuál es la condición y el estado de salud de esos en quien uno se está invirtiendo. Y voy a usar el ejemplo de lo natural. Si usted, desde que un niño nace, le está amamantando, si usted le da los nutrientes, que el apóstol Basilio tocó un poco de esto esta mañana, y Pablo se presenta como el que sufre dolores de parto, como la nodriza, como aquel que aunque tuviera muchos maestros y ayos, decía, podéis tener 1000 ayos, 10,000, pero tienen un solo padre. Por lo tanto, implica que había una realidad y un modelo que la Biblia establece dentro de un diseño. Y cuando hablamos de un niño o de un infante, es un ejemplo o una especie de ilustración que quiero usar, porque si le dan los nutrientes necesarios, la alimentación necesaria, el cuidado necesario, tiene que venir con el tiempo lo que se llama la evaluación. La evaluación implica llevarlo de un especialista. Si es un niño, se llama pediatra, el médico del área que usted esté interesado en que lo evalúe. Y el médico tiene entonces 2 acciones que determinan la salud del niño. La primera, lo mide. Dígale a que está a su lado, hay que ser medidos. Y la segunda, lo pesa. Ahora dígale a otro, hay que ser pesados. Si la edad cronológica y biológica del niño y la alimentación y la nutrición es la correcta, pero no produce el peso y la medida que debe de tener,
Usted puede hacer lo que usted quiera, pero ese niño hay que revisarlo porque está enfermo. Y su salud puede estar en riesgo o puede tener una condición que usted necesita descubrir como padre y él debe de saberlo. Así que la realidad es que todo lo que se mide se cuantifica. Y la evidencia de ser maduros y la diferencia en lo que no es maduro es que lo maduro es medible y lo inmaduro solo es cuantificable. Así que la juventud no mide consecuencias, es un dicho muy común que oímos, ya que la característica de ser un joven en edad es ser inmaduro. Por eso cuando se deja de medir consecuencias, caemos en la condición de la inmadurez. Mientras tanto, el heredero es un niño, no deja de ser un esclavo. Sigue tras aspectos que no necesariamente le guiarán hacia la herencia, sino hacia un sustento temporal, a un entretenimiento. Así que entonces es importante discernir esto de la medición, de la evaluación, de la salud, de la eficacia, de la administración de los recursos en todos los contextos y discernir desde cuál plataforma estamos evaluando y midiendo. Porque usted puede medir, pero puede ser que usted lo esté haciendo con una buena intención, pero lo esté haciendo y ejecutando desde la plataforma incorrecta. ¿Y cómo yo puedo estar haciendo algo correcto desde una plataforma incorrecta? Dependiendo desde la naturaleza y el corazón en que opero. Por ejemplo, yo puedo evaluar y medir como un juez, sin misericordia alguna, lo que estoy evaluando. Yo puedo evaluar y medir como un jefe fiscalizador lo que estoy midiendo y evaluando. Y yo puedo hacerlo con un corazón de padre, para tomar consejo, dirección, sabiduría en lo que está deficiente, corregir las deficiencias, afirmar los aspectos que se están haciendo correctamente y poder llegar a un avance dentro de la gestión que se está desarrollando. Pero todo aquel que mide tiene que tener en cuenta una cosa, y es que todo aquel que mide debe de estar dispuesto a ser medible. Porque medir a otro es bueno y es fácil, pero que sea usted medido como el que le anda tomando la medida a todo el mundo, no es algo que a todo el mundo le gusta. Si yo voy a donde un nutricionista y me dicen que es bueno y él tiene 450 libras, yo me retiro de la oficina. Vamos a hablarlo claro. Si no cabe en la silla y no pasa por la puerta y no hay cinta para medirlo, no tiene autoridad moral para hablarme a mí de que le funcionará lo que a él no le está aplicando. Todo el que mide, dígale al que está a su lado, vamos a tener que ser medidos. Lo que pasa es que es muy bueno de aquí para allá, pero ¿y de allá? Así que Mateo capítulo 7 verso 2 declara algo que yo quiero que usted lo escuche y dice: porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, con la vara con la que medís os será medido. Esto dice la Reina Valera 1960, que comúnmente usamos. Fíjese lo que dice la traducción lenguaje actual y lo quiero hacer a modo de una exégesis práctica. Mateo 7:2. Si son muy duros para juzgar a otra persona, Dios será igualmente de duro con ustedes. Y Él les va a tratar como ustedes traten a otros. Esta expresión se refiere al principio de la reciprocidad. Aquello que le sirve a una persona para juzgar una determinada situación será la referencia a partir de la cual también seremos juzgados cuando pasemos por la misma experiencia. Examinándonos primero a nosotros antes que a otros
llegamos a lo que se llama autoevaluación. Así que entonces hay un Salmo 139:23 que declara lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. ¿Y por qué lo habrá dicho quien lo escribió? Porque él mismo no lo conocía. Pruébame, cosa que es difícil de pedir, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. Examíname, pruébame y conóceme. Este era un tipo sabio. Porque si usted no está dispuesto a autoevaluarse, entonces a usted lo van a introducir en un proceso para que se sepa cuál es su real evaluación. Y aunque esto no se habla mucho en nuestros círculos, porque parece que las personas ya no pasan por pruebas en nuestro tiempo, todavía estamos siendo probados en muchas áreas de nuestra vida. Hay pruebas sobre nuestra fe, sobre nuestra obediencia, sobre nuestra dependencia de los aspectos de la vida del Espíritu. La palabra que predicamos es puesta a prueba en nuestra vida para ver si logramos vivir lo que en realidad estamos diciendo. Somos probados de diferentes maneras. Por eso existe una gran diferencia entre prueba, tribulación y otras cosas. La prueba y la tribulación y la tentación se diferencian. La prueba la permite Dios. La tentación, nadie puede decir si es tentado que viene de parte de Dios, sino que la manda el mismo diablo. La prueba busca sacar lo mejor de mi vida, la tentación lo peor. Pero cuando somos atribulados, entonces se pasa un tenedor, un tridente, una especie de rastrillo por nuestro corazón, para arrancar las malezas y las piedras que nosotros ignoramos que están ahí dentro. Así que cuando pasamos por ciertos procesos de tribulación, y no me refiero a tribulaciones escatológicas, estoy hablando de lo que vivimos en nuestra vida a diario. ¿Cuántos han sido atribulados en algún momento de su vida? Yo he tenido momentos de mi vida donde he pasado temporadas que uno se pregunta, ¿y qué es lo que me está sucediendo? Gracias al entendimiento espiritual no cae en ningún estado de frustración. Pero felicito a aquellos que tienen 2 alas en la espalda, una aureola en la cabeza, viven en el cielo y descienden los domingos a un servicio y vuelven allá al lugar celestial del tercer cielo donde habitan. Yo todavía estoy en la tierra. Creo que hay una plenitud total, completa en Cristo Jesús. En Él estoy completo, pero progresivamente hay algo que hasta que me gradúe voy a tener que trabajar en la realidad de este cuerpo. Por eso nos morimos todavía. Por eso todavía vamos a un médico. Por eso todavía tenemos que comer más tarde. Ahora, si usted lo alcanzó todo, dure un mes sin comer. Y dígame cómo le va. Pero todavía estamos en un proceso donde todas las cosas están siendo reconfiguradas. Y mientras eso pasa, el punto es que debemos de aprender a hacer el autoexamen y a dejar que Dios examine, pruebe y conozca si hay en nuestro corazón camino de perversidad. 2 preguntas a realizarnos en base a estas declaraciones. Número 1, ¿para qué tenemos que examinarnos? Y número 2, ¿en qué aspecto debemos de examinarnos y ser evaluados? Y es que existen personas sin ministerio, y hoy se hablaba magistralmente de esto en la mañana, que solo se evalúan y se examinan en función de los errores y las deficiencias del pasado, llevándolos a permanecer en estados de frustración. Por eso escuchamos frases que dicen cuando éramos, cuando hacíamos, cuando teníamos, cuando dejamos de hacer. Yo he hablado con personas que abrazan esta palabra de gracia y mientras están hablando contigo te dicen: pastor, yo estoy feliz por haber conocido esta realidad que ha traído tantas respuestas al evangelio. Y si usted me hubiera conocido, ay Dios mío, yo sí era un hombre invitado.
Yo sí tenía grandes convocatorias, reunía esto, hacía aquello. Y tú lo notas que los ojos se le ponen brillosos y tú dices, se te nota que estás más contento ahora que antes. El único problema es que no se lo ha informado a tu cara. Porque viven frustrados recordando las deficiencias de un pasado que, como tal lo dice, ya pasó. Entonces la evaluación responsable no busca lo que yo era, sino lo que ahora soy en Cristo Jesús, para poder entender que es necesario y preciso examinar el presente para lograr tomar buenas decisiones. Yo tengo que saber cómo está mi condición actual y medir, pesar y evaluar aquello que tengo por delante y que estoy gestionando. Segunda de Corintios 13:5 dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Declara la Escritura, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, es lo que dice el texto bíblico. Así que el Señor no solamente nos llama a mirar nuestras vidas, Él también quiere darnos sabiduría, inteligencia espiritual para discernir, analizar, juzgar hechos, situaciones y realidades. Me llama mucho la atención una frase que por mucho tiempo escuché: irresponsable, religiosa y fuera de contexto. Yo no sé cuántos de ustedes crecieron oyendo la declaración siguiente: yo a ese no lo juzgo, que lo juzgue Dios, que juzgar no me toca a mí, sino... ¿Usted ha oído eso? Eso es mentira. No tiene fundamento bíblico. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee Romanos dice que el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado. Pero ¿desde qué posición lo hace el espiritual? ¿Lo hace desde la posición carnal? ¿Lo hace desde la posición romántica? ¿Lo hace desde la posición almática? Y aquí el contexto de la palabra juzgar tiene una implicación. Ahí juzgar no es andar viéndole los defectos a todo el mundo con una lupa. No, no estoy hablando de esto. Pero cuando la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, la palabra juzgar aquí significa tomar el hecho y el veredicto, tomar el hecho o el acontecimiento y hacer una separación entre la verdad y la mentira. Así que cuando yo estoy juzgando un acontecimiento o evaluando una situación, tengo que aprender a discernir el cómo hacer una separación entre lo que es verdad y lo que es mentira, lo que tiene una realidad que lo sustenta y lo que no. Por eso se juzgan las cosas, se juzga la profecía. Se tienen que juzgar aspectos desde la posición correcta para poder evaluar, porque si no se hace, entonces vamos a decirle sí y amén a todo lo que escuchamos. Hay una cantidad de filosofías heréticas que después de la pandemia han ido detonando. ¿Y cuál es la razón? Mientras antes las personas estaban encerradas en un edificio, llegó un momento que estaban encerradas en la casa. Aquellos que de alguna manera u otra vivían como visitantes forasteros en su propio hogar, ahora se encontraron encerrados en paredes y no tenían otra cosa más que darle clic a todo lo que aparecía. Por eso encontramos filosofías totalmente heréticas y distorsionadas que han ido recobrando, como el judaísmo que hoy se está trayendo a las plataformas. Gente que quiere hablar hebreo, que quiere hablar griego y no sabe hablar español. Otros que de alguna forma u otra están volviendo a crucificar a Cristo, a guardar aspectos litúrgicos, aspectos civiles y legales de una ley que caducó, cuando en realidad la única ley vigente es la ley eterna en Cristo Jesús, que nos ha librado del pecado y de la muerte. Y yo no estoy diciendo que viva sin leyes como un nómada, no, porque ese es otro extremo peligroso también de la hipergracia. Si vamos a ser responsables, hay gente que dice no, porque ya yo no tengo ningún compromiso, ya no me congrego, ya no
no tengo compromiso financiero con ninguna casa de fe donde yo estaba, ya yo no tengo que rendirle cuenta a nadie porque yo vivo sin ley, porque la ley caducó. Pues si usted vive sin ley, usted es un nómada, usted es una persona que vive en un estado de anarquía, de desorden, donde no hay ley. El caos y el desorden trae perdición. Lo que pasa es que la ley mosaica se confundió con la ley eterna que es en Cristo Jesús, y Dios siempre ha tenido leyes sobre la faz de la tierra, pero una era la ley del pacto antiguo y otra es la ley del Espíritu, de la vida, que nos ha librado del pecado y de la muerte. Por lo tanto, vivimos la realidad de un evangelio tan glorioso como Dios mismo, pero que tiene responsabilidades y que tiene también establecido todo lo que es un orden de operación. Y en esa realidad, entonces nosotros necesitamos tener inteligencia espiritual, discernir, analizar, juzgar hechos, situaciones y realidades, porque Dios examina los verdaderos motivos y actitudes de aquellos que Él llama para mostrarnos si son puros o no. Así que nada que no sea primero probado podrá ser aprobado, dice la Escritura. Por eso evaluamos o examinamos. Y a medida que Cristo crece en nosotros es donde medimos el grado de madurez. Defino 3 declaraciones. Evaluar consiste en atribuir o determinar el valor de algo o de alguien. Cuando yo evalúo, determino un valor, teniendo en cuenta diversos elementos a juicio. Número 2, medir. Una medición es comparar la cantidad desconocida que queremos determinar con una cantidad conocida de la misma magnitud. Así que la tercera palabra es examinar. Examinar consiste en observar atentamente y cuidadosamente a alguien o a algo para conocer 3 realidades: características, cualidades y estado de lo que estoy examinando. Pero hay palabras que por causa del mal uso que se le han dado o por haber sido puestas en un contexto erróneo, generan temor y malas interpretaciones. Por eso, si alguien te dice, te vamos a evaluar, a cualquiera le da como un temblor, ¿verdad? Te vamos a hacer un examen, usted lo piensa 2 veces, porque se le ha dado un mal uso y muchas veces entonces nosotros caemos en la predisposición de la palabra. Dígale a un hombre que vaya a chequearse la próstata. El que entiende, entienda. Se le va el gozo de una vez. Pero es necesario. Entonces la realidad es que cuando hablamos de mal uso o empleo de una palabra, esto genera paradigmas. Produce temores, malas interpretaciones, pero no invalida el grado de importancia de la palabra y del contenido de lo que se está proponiendo. El hecho de que alguien lo haya empleado mal o lo haya hecho mal, o que haya evaluado y haya medido desde la plataforma incorrecta para destruir, para descalificar o lo que sea, lo que hace, la tarea, lo que se está desarrollando, no significa que no sea válido el principio. Pero hay características y propósitos de la evaluación. Número 1, mostrar una realidad. No hay peor ciego que el que no quiere ver lo que tiene enfrente. Y a veces no nos gusta la evaluación porque no queremos saber el resultado. Yo no me hago un examen porque no quiero saber lo que tengo. Se va a tener que morir sin saberlo y conocerlo. Es mejor saberlo aunque duela que ignorarlo aunque me alegre. Entonces la realidad es que lo primero es mostrar esa realidad. Lo segundo, mejorar la realidad y la calidad de aquello que he identificado. Y lo tercero, revelar el grado de ajuste entre lo que ha sido planificado y su implementación. Si he sido constituido un ministro competente, la pregunta entonces, ¿cuántos son ministros competentes aquí? A ver, levánteme su mano, ¿cuántos entienden que por causa de la vida indestructible, el poder y la sabiduría de Cristo nos ha hecho, constituido ministros competentes? Algunos lo están dudando, pero yo voy a levantarla por usted y por mí.
No es mi competencia, es su gracia. No es mi capacidad, es su propósito. No es mi sabiduría, es la sabiduría eterna gobernando nuestras vidas. Somos, diga conmigo, somos ministros competentes. Entonces la pregunta es, ¿cómo evaluamos tu competencia? Porque si lo somos y lo decimos, tenemos que estar dispuestos a ser evaluados. Y cuando se evalúa, se debe de tomar dos aspectos en cuenta. Número uno, la eficacia de lo que se está evaluando. Y número dos, la eficiencia de lo que se está evaluando. ¿Qué es eficacia? Es cumplir con los objetivos propuestos. Y escuche bien, eficacia implica llegar a la meta. Pero eficiencia tiene que ver con el modo de cómo vamos a llegar a la meta. Tiene que ver con métodos, tiempo utilizado, procedimientos para alcanzar la meta. ¿Cuántos años le llevó a Israel estar en el desierto cuando en realidad estaban propuestos para llegar en días? Porque ellos perdieron la eficiencia y se les distorsionó la eficacia por no entender el ajuste que tenían que hacer dentro de la comunión de quien les guiaba. No es lo que estás haciendo, es cómo lo estás haciendo. Usted podrá decir, pastor, pero yo estoy haciendo cosas buenas, estoy ayudando a las personas, estoy gastándome por el ministerio. Yo he tenido la experiencia de ver hombres en cama, decirme cuando voy a orar por ellos, ministros que lo han entregado todo. Y le digo, ¿y qué le pasó, hermano? Dice, la obra de Dios. Estoy enfermo por hacer la obra de Dios. Me estoy muriendo porque hice la obra de Dios. Y un día le dije a uno, usted no se ha muerto de casualidad, porque si la obra es de Dios y usted la hace, dichoso usted que está vivo, porque imagínese usted. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dios es que hace su obra y nosotros solamente le colaboramos. Imagínese que usted le diga al dueño, quítate de ahí. Yo no te voy a colaborar, yo voy a hacer la obra tuya. Esto no va a llegar lejos. Diga conmigo, eficiencia y eficacia. La suma de la eficacia y la eficiencia, escriba esto, produce excelencia. Cuando yo entiendo tiempo, inversión de recursos, métodos, todo lo que haga para desarrollar la tarea, entiendo eficacia y eficiencia, lograré alcanzar excelencia. Por eso necesitamos ser medidos continuamente para lograr realizar esta tarea de forma responsable y que lo cuantitativo, así como lo cualitativo, vayan de la mano. Así que el texto que hoy leí en inicio, Efesios 3, declara, esta es la causa de la que doblo mi rodilla para que el Dios de quien toma nombre toda familia nos dé las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, que habite Cristo y que seamos arraigados, cimentados, pero plenamente capaces de comprender con todos los santos. Diga conmigo esto: anchura, longitud, profundidad y altura. Dimensiones de esta realidad. Donde hay altura, anchura, profundidad y altura, alguien midió este asunto. Y la medición es determinada por una realidad en este contexto y lenguaje que se llama metrón. Y el metrón de Dios se llama Cristo. Usted quiere saber, escuche bien lo que le voy a decir. Usted quiere saber cuánto de obra muerta o viva está realizando, está consumiendo su eficiencia y eficacia. Usted quiere saber cuán buena es la gestión de lo que está haciendo. Usted quiere saber cuán saludable están las personas, el liderazgo y los recursos que Dios ha puesto en su mano. Solo hay una pregunta que resuelve todas estas incógnitas. Pregúntese, ¿cuánto de Cristo tiene lo que usted está evaluando? Si el metrón no está allí dando la plomada, la medida, la aprobación de que es correcto,
Lo que estoy edificando puede costar tiempo, esfuerzo y recursos y se puede colapsar en cualquier momento, porque Dios solo está comprometido con aquello que obedece a sus medidas y a su diseño. Todo lo demás en algún momento colapsará. Solo permanecerá aquello que fue hecho conforme a un diseño eterno. En medio de esta oración de Pablo, él entonces habla de 3 factores que existen para señalar la petición que tenía. El primero es que la respuesta que reciba de Dios sea conforme a la riqueza de su gloria. El segundo es que la fortaleza y el dominio de Cristo operaran en el hombre interior. Y el tercero, él entendía que esta transformación de ser conformado a la imagen de Cristo solo podía efectuarse por medio de la vida del Espíritu, no del intelecto ni de asuntos que tenían que ver con temas sensoriales. Es un tema espiritual. Por eso 2 Corintios 3:18 dice: por eso todos nosotros miramos a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor. Allí vamos comparando la imagen, evaluando la consistencia entre lo que veo y lo que tengo. Y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, pero aclara, como por el Espíritu del Señor. Pablo lo resumió. Él era, para mí que Pablo, mire, yo lo que los traductores logran explicar esa cuestión que yo estaba diciendo. Cuando yo veo el antiguo pacto y el nuevo, pienso en Twitter y en Facebook. Fíjese por qué. Facebook aguanta todas las fotos que usted le ponga, Instagram también, las letras. Yo he visto gente que escribe una biblioteca de cosas para decir algo que podía decirlo en 3 palabras. Mientras que Twitter, con una cantidad de letras y a como vamos de momento, nada más con 2 palabras, usted tiene que decirlo todo. Y cuidado si le pone una imagen, porque no puede hablar mucho. Y cuidado lo que dice, porque lo censura. Entonces, cuando yo veo el antiguo pacto, veo imágenes pictoriales, descripciones, metáforas, cuestiones. Usted tiene que leer como 70 capítulos para entender 3 declaraciones. No estoy menospreciando el contenido, estoy hablando del contexto de pacto y de tiempo. Era impreciso lo que pasaba allí en muchos aspectos. Que fulano le mató a fulano, que el otro le dio al otro. Y al final entonces usted entiende el por qué pasó todo ese pleito y toda esa bronca. Pero cuando usted lee lo que dice después de la cruz, con 2 palabras te dice más de lo que te dijo el narrador allá. Entonces mire lo que Pablo dice. Pablo resume todo esto y en Gálatas 4:19 dice: todo esto se dice así, que Cristo sea formado en vosotros. Lo redujo, ¡pac!, lo pegó y lo envió. Y el que lo lea, que lo entienda. Por eso en todo proyecto que tenemos en nuestra vida, donde se haga mención de anchura, longitud, profundidad y altura, se está hablando de diseño, de edificación y de manera muy específica de medida. Y todas estas palabras son muy intencionales, componen un lenguaje neotestamentario, representan parte del pensamiento apostólico paulino, lo cual a su vez significa que hay intencionalidad en Dios de seguir y continuar con la tarea de la edificación de su iglesia. Él no ha terminado de edificarnos, y para seguir edificándonos responsablemente se necesita que los edificadores midamos bien lo que estamos construyendo. Dile al que está a tu lado: medida. Te evita tiempo, resume tiempo, frustración, aborto de recursos, imprecisión. Porque cuando yo estudio el plano, podré ejecutar las medidas que el dueño quiere que establezca en el proyecto, y seré confiable para que se me entregue más. Y hay una tarea que ocupa supremacía. Y esa supremacía la identifica Efesios 2:20. Habla de la edificación de un fundamento, de una piedra principal del ángulo, que va creciendo para convertirse en un templo santo
en el Señor. Primera de Pedro 2, 6 al 7 dice: por lo cual contiene la Escritura: he puesto en Sión la principal piedra escogida, preciosa. El que creyere no será avergonzado. Cristo es ese nuevo hombre, el hombre espiritual, que a diferencia de nosotros no solo tiene estatura, anchura, Él abarca todo lo existente. Toda la sabiduría está en Él. Él no es solamente el Hijo primogénito en la tierra. Él es el Hijo eterno. Él no es rey porque le colocaron en una canción una corona de espinas para que fuera rey por siempre. Él era rey desde antes de la fundación del mundo. El rey preexistente. Todas las dimensiones de la nueva creación están en Cristo. Y si Cristo, escúchame, vamos, todas las dimensiones, todo el poder, toda la sabiduría, toda la gloria, todo el honor, todo lo que se necesita está en Cristo. Pero si Cristo no le es suficiente, nada lo será. Que yo estoy en Cristo, pastor, pero estoy frustrado. Vea, si a usted no le funcionó Cristo, hay que desahuciarlo. Hay personas que creen que Cristo no les funciona. Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar la vida de este nuevo hombre? Efesios 4 dice que a cada uno de nosotros se nos dio la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:13 dice que esto es hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la medida de la estatura del varón perfecto. Y Romanos también afirma esta realidad. ¿Qué es medida? Este contexto o concepto es la palabra metrón. Significa instrumento para medir, recipiente para recibir, que determina cantidad, sea seco, líquido, vara, regla o lo que sea. Y esta realidad del metrón determina la capacidad del recipiente para recibir lo que se le ha entregado y se le va a entregar. Voy a repetir. El metrón determina la capacidad de receptividad del recipiente. El problema aquí no es que Dios no tiene más para darte. El punto está en que si no soy medido y me vacío de otras cosas, no se llena lo lleno. Tengo que ser vaciado del orgullo. Tengo que estar vacío de arrogancia. Dios da gracia al humilde y lo atiende, y mira de lejos y resiste al altivo. Tengo que estar vacío de algunas cosas para poder estar lleno de otras. Los únicos que llenamos lo lleno, vaciamos lo vacío, subimos para arriba, bajamos para abajo, somos los latinos. Nuestro lenguaje está maleado. Mira a ver, pastor, si usted sube para arriba conmigo, pues claro, no voy a subir para abajo. Vaya a ver si usted entra para adentro conmigo, redundancia. Pero si no operamos en lo primero, no se puede establecer lo segundo. Así que la medida, diga conmigo, la medida de todo lo que yo puedo recibir de parte de Dios será determinado por el metrón de Cristo en mi vida. A más de Cristo en mi vida, más veré expresado desde la realidad en la que Dios quiere manifestar en mí. Cristo es ese metrón, es la medida en nosotros que determinará todo lo que es altura, longitud, anchura, profundidad. Y Pablo ilustra estas cuatro realidades para describir qué es lo que se nos ha dado a nosotros, y ellos daban cuenta de todo lo que había sido gestionado en este sentido. Pero la medida de nuestra plenitud se llama Dios mismo, y esta realidad que tiene que ser expresada implica que para que haya una expresión del ser al hacer y se pueda encontrar
esa realización entre lo que yo soy y lo que yo hago, debe de haber una medida, y esto es lo que garantiza tres realidades y un estado de satisfacción en la tarea que vengo desarrollando. Estas tres realidades que concilian, que son el resultado de una conciliación entre el ser y el hacer, se traducen a plenitud, reposo y deleite en la tarea que me ha sido desarrollada. Les voy a poner un ejemplo. Si en el día de mañana usted tiene que predicar, pregúntese una cosa como pastor. El conteo regresivo de horas hacia predicar mañana es una experiencia frustrante, tensionante y de ansiedad, o es una experiencia deleitosa para su vida. Y yo no estoy diciendo que a usted no le tiemble las rodillas por temor reverente a lo que va a hacer, pero no que entre en un estado de pánico porque tiene que pararse en un púlpito a hacer lo que Dios le llamó a hacer y para lo que Dios le ha equipado. Pero ¿qué puede llevarnos a nosotros a este estado de ansiedad y frustración? Para lograr su medida necesitamos su comunión. Para lograr su medida necesitamos su palabra, andar como en el tubo, tener el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo, la forma de pensar, el amor entrañable de Cristo. Porque solo podremos disfrutar todo lo que Dios ha preparado para nosotros según la medida y la estatura de Cristo en nuestra vida. Y en la medida que Cristo es Señor de nuestra vida, vamos a poder operar en esta realidad. Y a medida que Cristo es glorificado en nuestra mente y en todo nuestro ser, vamos a poder operar en esta realidad y medir y poder ser evaluados y evaluar todo aquello que nosotros venimos desarrollando. Resumo a lo siguiente. Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el medir, Lucas 14 hace una declaración que solamente cito, verso 28. Es una parábola, pero quiero tomar el ejemplo. ¿Quién de vosotros que quiera edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y mira si tiene lo que necesita? No sea que después que ponga el fundamento, entonces no pueda acabarla, le hagan burla, se diga comenzó a edificar y no pudo terminar. Así que la realidad es que esta es una buena metáfora para lo que tiene que ver con la tarea que se nos ha sido asignada. Y esto implica que entonces en todo lo que estemos dispuestos a realizar como tarea, habrán implicaciones y habrán desafíos que tendremos que enfrentar. La pregunta es, no si usted le gusta lo que esta verdad significa, no si usted ama esta estación, sino si usted está dispuesto a cargar con el precio que hay que pagar por causa de lo que significa esta verdad una vez usted la abraza. El precio del rechazo, de la calumnia, de la descalificación, del aislamiento que te produce un sistema que si no le baila al ritmo que te toca, te descalifica cuando no puede detenerte. ¿Estamos dispuestos a eso? Este cálculo tiene que ser hecho para que cuando comencemos no terminemos a mitad y seamos avergonzados. Alguien dijo en una ocasión lo siguiente: toda verdad atraviesa por tres fases. Primera fase de la verdad: es ridiculizada por aquellos que no están de acuerdo. Segunda fase de una verdad: recibe violenta oposición. Y tercera fase de una verdad: cuando se cansan de ridiculizarte y de hacerte violenta oposición, la aceptan como algo evidente. Yo no sé en cuál usted se encuentra, yo sí le puedo hablar en privado a algunos de ustedes. ¿Qué produce primero esta verdad? Te ridiculizan. A ti no, a la verdad que llevas. ¿Qué produce? Oposición violenta del que menos te imaginas. Pero al final, cuando se cansan y tú perseveras en esta verdad, entonces es aceptada como algo evidente. Tres aspectos de medición o evaluación conforme a la economía del reino. Si voy a evaluar la realidad del reino y de la gestión de edificación que se me ha encomendado en el reino, tengo que identificar y conocer lo que la Biblia llama lo inaugurado,
lo que se llama lo progresivo y lo que se conoce como lo consumado. Lo inaugurado es lo que ya es. Lo progresivo, lo que está aconteciendo o siendo. Y lo consumado tiene que ver con aquello que desde una posición ya fue determinado y es lo que será. Pero una gran interrogante para ser más efectivo en la tarea y la gestión de la edificación es poder identificar, diga conmigo, en qué etapa nos encontramos. Pregunte, dígase usted mismo, ¿en qué etapa yo estoy? Yo no se la puedo responder, pero usted sí, con la ayuda del Señor. Y un buen consejo sería, después de esta pregunta, no pretendas correr si la etapa en la que te encuentras solo te permite gatear. Hay personas que quieren correr antes de tiempo, se caen y se dan duro. Y después culpan a los pies que le dieron. Conclusión. La vida de fe no se trata de velocidad, sino de resistencia. Una reforma responsable tiene que ver con medición de resultados. Y esto involucra 3 principios de medición de resultados en cuanto a reformas responsables. Primero se llama evaluación. Esta es la conclusión. Tenemos que aprender como edificadores responsables a evaluar equipos de colaboración, impacto de resultados y la gestión que estamos desarrollando. Número 2, sinceridad. Para poder manejar los aspectos que tienen que ver con las frustraciones que cargamos, donde muchas veces las cosas no salen como nosotros esperábamos que iban a salir, necesitamos sinceridad. Y la sinceridad nos permite reconocer en lo que nos equivocamos y no quedarnos en la frustración, sino volver a comenzar desde cero si es necesario. Y número 3, colaboración. Somos colaboradores de Dios, pero Él es el dueño. Y una evaluación responsable nos ayudará a concluir la condición real de qué estamos haciendo. Si estamos actuando como colaboradores o como dueños. Y yo aprendí un principio libertador. Diga conmigo, soy responsable de obedecer a lo que se me encomendó. Pero en mis manos no están los resultados. Si yo hice lo que Dios me dijo que hiciera y no salió como yo esperaba, yo no soy el responsable del resultado si obedecí la instrucción. Hay cosas que no salen como usted y yo la planeamos. Hay inversiones que hacemos que no dan el resultado. Hay personas a las que le dedicamos tiempo de nuestra vida, lo formamos, lo entrenamos, pensando una cosa que ellos tenían otra en mente. Usted cumplió con su tarea, pero de usted no son los resultados. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Así que una persona cambia por una de 3 razones. Número 1, o aprendió demasiado. Número 2, o sufrió lo suficiente. Y número 3, se cansó de lo mismo. Solo hay 2 vías de aprender, o por revelación o por crisis. Pero la realidad es que cuando nosotros tenemos la responsabilidad como reformadores y edificadores responsables de medir la salud de lo que se nos ha otorgado, no para operar en un ambiente de frustración, sino también para aprender a celebrar la gestión, el avance y todo aquello que estamos haciendo en la fructificación, vamos a poder tener consistencia y vamos a completar aquello que se nos ha encomendado en Cristo Jesús. Mi oración es que el Señor, por medio de su sabiduría eterna, nos siga guiando para que podamos evaluar
cual está siendo el resultado de la inversión de tiempo, recursos, fuerzas, para que no sigamos siendo gobernados por la imprecisión ni por la reacción, sino por la precisión, la intencionalidad, y dejemos ya de ser guiados por asuntos domésticos, drenantes y temporales, para que lo eterno comience a guiar nuestras vidas hacia el cumplimiento pleno del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados.